No se desespere, maestro, que ya voy para allá con usted. Estoy organizando esto aquí. Dígame, maestro Naún, ¿estamos ya en línea? Dígame si estamos ready. Un minutico más y arrancamos. Un minutito. Bien. Muy bien, Dios les bendiga. Gracias al maestro Naún López por darme esta oportunidad de compartir con su grupo esta enseñanza. Esperamos que sea de bendición no solamente para el grupo, sino para las otras personas que igualmente se van a conectar. Mi nombre es el hermano Polanco. Me comunico con ustedes desde el estado de New York. Así que en medio de esta pandemia, lo más que tenemos es poder hablar de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema interesante. Un tema muy interesante. El inconsciente colectivo según Carl Jung. El inconsciente colectivo según Carl Jung. Interesante tema. Hay un señor que estaba casado, felizmente casado. Pero este señor acostumbraba, o mejor dicho, trabajaba en un tráiler. Trabajaba en un tráiler y hacía transporte de ciudades en ciudades, de estado en estado. Sucedió aquí en la Unión Americana. Así que el señor, viviendo en el estado de Pensilvania, con su esposa, felizmente casado, y 3 niños. Él tenía que pasar por un estado que tiene por nombre Indiana. Siempre acostumbraba a pasar por Indiana, y en Indiana hacía una parada estratégica y se quedaba hasta un día y una noche en ese lugar. Eso produjo que se consiguiera, o lo consiguieron a él, otra chica, y se metió en una relación con esta chica. Así que él iba y venía y estaba con con su esposa y con la chica. En uno de esos viajes que él vino desde Indiana y llegó a Pensilvania, la novia que tenía en Indiana le dejó una nota. Y él puso la nota en el bolsillo de atrás de su pantalón. Pero él tenía que salir temprano hacia su ruta que tenía que hacer. Olvidó la nota en el pantalón.
Y él sabía que la esposa iba a lavar la ropa, pero que la esposa todo el tiempo, verificaba los bolsillos de los pantalones y de la camisa. Así que cuando él llega al lugar de destino, que fue el estado de Massachusetts, a hacer un delivery, se tiene que quedar a dormir en Massachusetts. Y cuando ya él está en la cama, reconciliando su sueño, se acordó que la esposa iba a lavar al otro día. Y que el papel lo había dejado en el pantalón. O sea que hay un problema serio. Porque la esposa se va a enterar de la otra mujer que él tiene en el estado de Indiana. Porque al parecer el papel estaba muy descrito que la mujer se iba a dar cuenta. Así que este hombre se acostó a dormir y de repente, en medio entre despierto y sueño, se acordó del papel. Y cuando se acuerda del papel, comenzó a tramar y analizar. Si la llamo, se da cuenta. Si salgo para allá a esta hora, no puedo, porque ya el camión está en un lugar que no lo puedo mover. ¿Qué hago? Sin ser cristiano, entregó el caso al Señor. Que ojalá que esa mujer mañana no lave. Pero él sabía que ella había dicho que iba a lavar por la mañana. Y la mujer no tiene que salir al laundry. Lava en el basement de la casa. Así que esa noche, contándole él a su amigo, dice que llegó la madrugada sin poder dormir. Pero que a eso de las 3 de la mañana logró conciliar el sueño. Y dice que cuando él concilió el sueño, de repente se encontró en medio de una persecución. Dice él que él él tenía en su mente siempre estar en España, donde hacen carrera, donde la gente sale a la calle y los toros le salen atrás. Y dice él que desde que él comenzó a dormir, que entró en el sueño, dice que apareció en España y no lo corría un toro, sino varios toros. Toros feroces lo perseguían para matarlo. Entonces, en medio de esa gran persecución, aguántese, yo voy a entrar al tema. En medio de esa gran persecución, el hombre despierta. Guió muy temprano para Pensilvania. Nervioso iba en el camino. Llegó a su casa y no encontró a la mujer en la casa. La madre de la mujer, que vivía en una ciudad llamada Reading, se había puesto malita y la mujer salió muy de temprano a ver a su mamá. Así que la mujer de él no lavó. Así que él entra rápido donde está el hamper de la ropa, saca su papel, lo quemó. Lo quemó. Pero eso le causó una gran preocupación a este hombre. Tan grande que tuvo que acudir a un psicólogo. Y cuando él se sienta en el diván del psicólogo, mejor dicho, del psiquiatra, y le cuenta la historia al psiquiatra, el psiquiatra le dice lo siguiente: a ti no te persiguió ningún toro. No te persiguió ningún toro. Tú te acostaste con una gran preocupación.
Esa gran preocupación estaba en tu subconsciente. Al estar en tu subconsciente, el subconsciente no sabe cómo explicarte la condición y comienza a formar imágenes basadas en la condición en la cual tú te acostaste. Así que tú te acostaste muy asustado, y como tú estabas muy asustado, pues se te apareció una imagen que te diera miedo y pasaste la noche corriendo. Pasaste la noche corriendo. Porque el subconsciente del individuo va siempre a tratar de comunicar. Va a tratar de comunicar algo que no hay forma de explicarlo, pero es lo que hace que forma imágenes conformes. Si tú te acuestas pensando que mañana va a haber una fiesta y que tú vas a estar feliz y contento, entonces tu subconsciente va a preparar imágenes de felicidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si te acuestas preocupado, que el boss tuyo, el jefe, te llamó en la tarde y te dijo: mañana cuando tú vengas, ven a mi oficina que quiero hablar contigo, la noche entera tú vas a estar en una inconsistencia para tomar el sueño. Y cuando lo tome, el miedo de lo que te vayan a decir mañana produce imágenes de terror y de miedo. He aquí que hoy quiero presentar a dos de los grandes hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Dos de los grandes hombres que manejaron el tema del psicoanálisis en los siglos pasados y en el siglo presente. Quiero hablar de un hombre llamado Sigmund Freud. Muchos dicen Simón, pero es Sigmund Freud. Y el otro es Carl Jung. Estos dos hombres, al parecer, tienen algo en común, pero hacen una gran separación en lo que es la práctica de su accionar. Y yo he tomado algunas figuras de ambos, pero mi centro será en Jung y no en Simon, sino que es Jung, ¿ok? La diferencia entre Simon y Jung son interesantes, porque paradójicamente en los inicios de la práctica profesional de Jung coincidía en pensamiento y planteamiento teórico con Simon. Increíble. Al principio ambos coincidían. De hecho, la coincidencia inicial hace que en algunos casos tengamos duda sobre el autor de una determinada idea, si fue de Simon o si fue de Jung. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué fueron diferentes todos hombres? Según Simon, Simon fue un médico neurólogo de origen austriaco que inició y formó a una de las corrientes psicológicas más poderosas y de mayor tradición, que es el psicoanálisis. Además, es considerado por mucho tanto el hombre más crítico, como uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Al ser neurólogo, su interés inicial, como en el campo de estudio de la neurología, es ahí donde podemos situar el origen de su evolución, derivando progresivamente en una vertiente más psicológica, tanto en el análisis de la causa como en el del curso y la consecuencia de los trastornos que estudió. Es importante, y yo espero que las personas que me escuchen hoy
puedan escucharme el domingo, porque el domingo parte de esta lección va a ser aplicada no solamente al hombre que tenía las dos mujeres, sino a aquel que se hace llamar profeta. Y en una prédica dice que Dios le dijo y que tuvo una visión. Ahí vamos a entrar. Por el otro lado, Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y un ensayista de origen suizo. Era suizo el hombre. Fungió como figura clave en los inicios del psicoanálisis. Posteriormente fundó su propia escuela de psicología, también conocida como psicología fundada o de complejo. Sí. Jung se interesó por los trabajos de Simon, nombrando este último, ponga atención, nombrando este último a Jung como su sucesor. O sea, Simon nombra a Jung como su sucesor y lo hizo públicamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando el alumno se despega del maestro. Como siempre sucede, como siempre sucede. No pasó mucho tiempo. De esta forma, Jung fue expulsado cuando él se separa, cuando él públicamente dice que no quiere seguir las líneas de Simon. Entonces él fue expulsado. Dice, de esta manera Jung fue expulsado de la Sociedad Psicoanalítica Internacional de aquella época, la misma que en su momento, en el 1910, él predijo. Simon fue un trabajador incansable. Vamos a mirar algunas de las diferencias. Si bien son muchas las diferencias entre Simon y Jung, en esta temática de unos 20 a 25 minutos, solamente voy a nombrar algunas de ellas que son las más relevantes. La primera, relacionada con la psicoanalística. Esta es la primera. Aunque no es extraño escuchar el término psicoanalista jungiano, que así le llamaban, aquello formado en la teoría de Jung es un error nominativo. Jung no es considerado un psicoanalista. Atención, Jung no fue considerado un psicoanalista. De hecho, él mismo decidió separarse por completo de esta escuela y fundó su propia escuela. ¿Sí? El término complejo, Freud reconoció y le dio la autoría de este término a Jung. Freud utilizó este término siempre acompañado de un apellido en teoría, complejo de Edipo o complejo de castración. Para poder explicar la teoría sexual y la dinámica psíquica que ahí se daba, en cambio para Jung el término complejo tiene que ver con el conjunto de conceptos e imágenes cargadas emocionalmente que actúan como una personalidad autónoma, incidida, encontrándose precisamente el núcleo de estos complejos en el arquetipo. Carl Jung, Parapsicología y fenómeno oculto. Jung le otorga mucha importancia a la parapsicología y a la autenticidad de los entonces llamados fenómenos ocultos. Simon, en cambio, se oponía a estudiar estas cuestiones y ligarla al psicoanálisis. O sea, para Simon esto no era un norte para él. Jamás la ligó. Consideraba que le haría muchísimo daño a la teoría. Si dos individuos están siempre de acuerdo, esta parte es bueno que la entiendan los que estudiamos la Biblia. Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos, o que uno de los dos acepta todo y el otro es un mentiroso. Simple. Concepto de reto arcaico. Para Simon, los retos arcaicos tienen que ver. Yo sé que la lección que me entregaron, que me dieron, tiene que ver con Jung, pero para yo poder hacer un balance tengo que hablar de ambos, por lo menos en la introducción. Para Simon, los retos arcaicos tienen que ver con cierto contenido inconsciente. Tendría que ver
con el concepto de huella némica que esto creó. En cambio, para Jung, los restos arcaicos eran más que esto, solamente. Él no se detenía en eso. Para Jung, el inconsciente colectivo, esta es la clase, el inconsciente colectivo es algo común en la naturaleza humana, punto. O sea, para él, el inconsciente colectivo es algo común en la naturaleza humana. No nace con el individuo, constituido por estructura arquetípica derivada de los momentos emocionales más trascendentales de la humanidad que dan como resultado el ancestral temor o la oscuridad, las ideas de Dios, del bien, de los demoníacos, entre otros. ¿Se acuerdan cuando le hablé del chofer? ¿Qué pasó en la mente del chofer cuando prácticamente él creía que la esposa iba a ver el papel? Algo terrible. Sí, yo sé que usted está impuesto a verme hablando de teología, de Biblia y de eso. No, pero hay que hacer cosas, ¿ok? Los factores históricos y la importancia del presente. Para Simon, tanto el desarrollo de la neurosis como el de la psicosis primaban los factores históricos de cada individuo sobre los factores o circunstancias actuales. Es decir, los factores históricos vendrían a determinar los comportamientos actuales y futuros de mi personalidad. Sin embargo, para Jung, esto funcionaba al revés. Relativamente la preeminencia de los factores históricos en la fundamentación freudiana, y aun cuando Simon no disertía en esta peculiaridad, sí que lo haría en términos generales, daba la focalización de Jung en resaltar respecto del campo de estudio de la neurosis. El presente es un detrimento del pasado. Repito, el presente, lo que estamos viviendo en el presente, es un detrimento del pasado. Algo que pasó en el pasado está afectando nuestro presente ahora. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Repita conmigo. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que yo elegí ser. Usted no se convierte en un médico, usted eligió ser médico. Usted no nació siendo un ingeniero, usted eligió ser un ingeniero. Vamos a hablar un poco sobre la topología psíquica. Para Simon, la estructura psíquica estaba compuesta por 3 niveles: consciente, preconsciente e inconsciente. Repito, para Simon, los 3 niveles son consciente, preconsciente e inconsciente. Para Jung, en cambio, existía el nivel consciente, pero hacía referencia a 2 inconscientes: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo para Jung era el más importante de todo. La transferencia, vamos a hablar un poco de la transferencia. Otra de las diferencias entre Simon y Jung se encuentra en cómo defendían el fenómeno de la transferencia. Ambos contemplaban este concepto. Simon concedía que para que ésta pueda darse debía existir una cierta asimetría donde el analista funge como objeto, pantalla en blanco, donde el paciente puede colocar, transferir fantasía, figura representativa, etc., a partir de lo cual se inicia el trabajo analítico, dirección. Por ejemplo, hay una historia bien interesante en lo que es el psicoanálisis, y es que las personas que practican psiquiatría, los más grandes psicólogos, acostumbran a estar sentados, atención aquí, a estar sentados en un diván, en una sala oscura, donde la persona que ellos van a entrevistar va a estar sentada en un lugar, y mientras está sentada en ese lugar, la persona no tiene un contacto directo ni físico con la persona que lo está entrevistando. No se ve en el rostro, y siempre quien está analizando está con la cabeza hacia abajo y escribiendo y tomando nota y escuchando, porque la praxis de esto es que escuchar. Más sin embargo, esta era
La visión de Simon. Simon creía en ese lugar, en sentarse, en analizar, en escuchar, pero no que se miran cara a cara. Más sin embargo, del otro lado, John creía en sentarse frente a frente al paciente, enfrentarlo cara a cara, mirar los ojos del paciente, y él entendía que a través de los ojos del paciente y de las facciones corporales que éste hacía, él podía llegar a entender y hacer un mejor psicoanálisis. Alabado sea el nombre de Jesús. Pasemos a este otro punto. No quiero cansarlo mucho con esto. Pasemos a este otro punto. Vamos a ver. La frecuencia de las sesiones en otra de las diferencias entre Simon y Jung, atendía a su paciente. Por ejemplo, Carl atendía a su paciente al inicio 2 veces por semana. 2 veces por semana. A relación de 1 hora por sesión, proponiendo luego a pasar a una sesión semanal en un tratamiento usual. Esto deben de conocerlo los pastores y las personas que trabajan con personas. Usual de 3 años. Sin embargo, Simon, en cambio, atendía a su paciente 6 veces por semana. Ponga atención, 6 veces por semana en unas sesiones de 45 a 50 minutos cada sesión. Mientras Simon hacía entre 5 a 6 visitas, o sea, miraba el paciente 5 a 6 visitas, el otro solamente lo quería ver 2 veces solamente. O sea que aquí entre ellos dos hay un cambio terrible. Ahora, ¿qué es lo que explica Jung en relación al subconsciente? La explicación de Jung es interesante en comparación con la de Simon. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del inconsciente colectivo, según Carl, hay una gran diferencia entre Carl Jung y Sigmund Freud. Hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le hablaba a usted al principio de las cosas que suceden cuando usted está en una condición. Cuando usted está en una condición que usted se acuesta, llega un momento en que usted es atraído por algo que está pasando en su subconsciente, pero que usted no sabe lo que es, y así usted no puede entender. Pero el subconsciente lo que hace es que comienza a formar las figuras basadas conforme a lo que usted estuvo viviendo minutos atrás. Por eso yo recomiendo que cuando una persona dice, Dios me dijo, yo tuve una visión. Por ejemplo, en estos días tuvimos una niña que dio un mensaje profético, o la hicieron dar un mensaje profético, y la niña dio algo que fue totalmente falso, no sucedió. Me imagino en la condición que debe estar esa niña hoy, sabiendo que nada de lo que ella dijo se cumplió. Pero piense usted en esto. Piense usted en esto. Las personas que constantemente se expresan y dicen, yo tuve una visión. Nosotros como líderes evangélicos nunca hacemos un correcto análisis de esa persona. Por ejemplo, si usted tiene una visión y usted va donde un psiquiatra o un psicólogo, él lo va a escuchar a usted. Una vez él lo escuche a usted, él va a pasar entonces a la parte más crítica. Y es que él entonces va a hacer una investigación. Esta investigación lo va a llevar a que en un retroceso de las últimas 48 a 72 horas de lo que sucedió en su vida. Por ejemplo, si yo fuera un psicólogo o un psicoanalista, y usted me dice, yo tuve una visión anoche, antes de usted contarle la visión al pueblo, mi deber es preguntarle qué usted hizo durante las horas del día. ¿Qué usted hizo? ¿Dónde usted fue? ¿Con quién usted pasó el día? ¿Con quién usted habló? ¿Qué usted practicó? Y después que usted me explica todo eso, entonces lo llevo. ¿Con quién usted tuvo problemas? ¿Con quién usted discutió? Cuando ya me explique todo eso, entonces lo llevo a otro terreno. ¿Qué usted comió antes
de dormir. Porque todas estas cosas van a influir en el subconsciente colectivo de cada individuo. Todo esto va a inferir. Si usted durante el día, usted se acuesta pensando en el profeta Jeremías, es posible que usted tenga una visión de Jeremías. Si usted se encuentra estudiando al profeta Daniel sobre las bestias del capítulo 7, es posible que en la noche usted tenga un encuentro con bestias y usted salga al otro día diciendo que Dios le dio una visión. Pero la visión que tú tienes está relacionada con tu subconsciente. Y tu subconsciente lo que está haciendo es haciendo un trabajo por ti. Y te está trayendo una información que tú no tienes la habilidad para tú manejarla. Y es lo que hace que te la trae en imágenes, en figuras. Y es tu deber como cristiano, como ministro, tomar cada una de esas figuras y ponerla en perspectiva y hacer un retroceso al pasado. Y decir, yo hablé con el hermano Polanco ayer, tuve una discusión con él en relación al rapto de la iglesia, a la segunda venida de Cristo. Me acosté muy molesto con el hermano Polanco y de repente, tu subconsciente trae imágenes de que tú estás volando y que te vas para el cielo. Y ya participaste del rapto. Tú no participaste de ningún rapto. Lo que tú tuviste fue una visión de tu subconsciente que te trajo a ti figuras relacionadas con el problema que tuviste con Polanco durante el día. Estoy hablando contigo, hermano. Te estoy explicando lo que va a pasar. Pero al día siguiente tú vienes y te pones en las redes sociales, no, el rapto es mañana, yo vi el rapto, yo participé del rapto. No, tú no has participado de ningún rapto. No tiene nada que ver con el rapto. No tiene nada que ver. Es verdad que tuviste la visión. La visión fue real, la tuviste. Pero la visión no responde a Dios, no responde al diablo, no responde a nada externo, responde a usted, a lo que usted hizo previo a usted acostarse a dormir. Eso es tan simple. Entonces, es la importancia del subconsciente en el individuo, máximamente cuando la persona es evangélica. Es una pena que tenemos tantos evangélicos hablando de visiones, hablando de sueños, y que Dios me dijo y que Dios me mostró. Pero cuando tú analizas y te das cuenta que estas cosas ninguna se cumplen, y después ellos salen frustrados porque realmente ellos tuvieron en esa visión. Realmente ellos pasaron la visión. Realmente el subconsciente de ellos les trajo y les mostró todo eso. Y para ellos eso es de Dios. Eso es de Dios. Pero no todo lo que tú ves en visión, no todo lo que tú sueñas tiene nada que ver con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No, mi hermano, no. No tiene nada que ver con Dios. Para nada. Todo está en el subconsciente. Y este hombre, Jung, lo explica muy bien. Tu subconsciente va a jugar un papel importante. Y es tu deber, cuando tú atraviesas una visión, atraviesas un sueño, es tu deber tratar de entenderlo. Pero los sueños y las visiones no se entienden hasta que tú no retrocedas en el tiempo. Hay que retroceder en el tiempo para entender los sueños y las visiones. Tenemos miles y miles de cristianos teniendo sueños y recorriendo al libro de Joel capítulo 2. Sueños y visiones. Es cierto que Dios dijo y prometió que no va a hablar por sueños y visiones, pero es necesario que tú entiendas que tus sueños y tus visiones, la mayoría, no tienen nada que ver con Dios. Y con esto quiero aclararte, digo que no tiene nada que ver con Dios, aunque tú en la visión veas a Dios. ¿Cuántas personas no han dicho que fueron llevados al infierno? Y que en el infierno vieron esto y vieron lo otro, y en el infierno no hay nada. El infierno hasta este momento, el infierno como tal, está esperando su primer huésped. Ahora, si te dicen que fueron
lugar de tormento, y que allá vieron a personas con rolo, con esto, con lo otro, ya tú sabes que en ese lugar lo que hay son espíritus, que no hay rolo, no hay pantalones, no hay nada, no hay barba ni nada de eso. Ya tú sabes que tú tienes que analizar a esa persona desde atrás, ir atrás y regresar atrás. Se puso a leer un libro de la hermana Brown, y al leer ese libro se encontró con todas esas brujerías, y después tiene una visión que fue llevado al infierno. Otro fue que fueron llevados al paraíso y un sinnúmero de cosas. Todo está relacionado con lo que es el día anterior. Si usted no analiza el día anterior, oiga bien, si usted como cristiano, como profeta que usted se llama, usted no analiza el día anterior de su visión, usted va a estar todo el tiempo como un fracasado en las redes sociales y en sus círculos diciendo cosas que supuestamente Dios le dijo, pero que Dios nunca estuvo ahí. Y con esto quiero decirle, cuando yo digo que Dios le dijo, usted dice que Dios le dijo, y yo digo que Dios nunca estuvo ahí, pero yo no puedo negar que usted vio a Dios. Yo no puedo negar que usted vio a Jesús. En realidad, el subconsciente tuyo te presentó a Jesús. El subconsciente tuyo te presentó al diablo. El subconsciente tuyo te presentó tantas cosas. Tú la creíste. Esa fue tu experiencia real. Lo único es que antes de tú pasarla, tú tienes que tener un encuentro con Jung y preguntarle a Jung, pero ¿cómo es que estas cosas pasan? ¿Por qué yo estoy recibiendo esto en mi subconsciente? ¿Por qué yo no sé? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo yo puedo explicar esto? Entonces él te va a explicar cuál es la temática que pasa en el subconsciente colectivo de cada individuo. Dicho esto de paso, quiero cerrar con esta parte. Sucede lo mismo con la revelación. No, que anoche el Señor me reveló. Claro, si tú hoy te pones todo el día a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que es el tema del momento, el gobierno mundial y todo esto, pues es posible que usted en la noche, usted se encuentre con una revelación que tu subconsciente te va a traer adelante, una revelación, y tú vas a tener entonces un encuentro con Apocalipsis 13 en la noche, y al día siguiente tú salgas a decir cosas que no están en la Biblia, pero en realidad tú la viste, la viviste y la experimentaste. Por eso el 98% de las cosas que tú sueñas y las cosas que tú ves en visiones no son reales. 98% de las cosas que usted sueña y que usted ve en visiones no son reales. No tienen nada que ver con la realidad. Tiene que ver con un estado de tu subconsciente que te lleva a ti a formar imágenes basadas en el estado anémico de tus emociones y de tu accionar diario, de lo que tú hiciste, de lo que dejaste de hacer, de los problemas que tuviste, de cómo te conduciste durante ese día. Esto es tan serio que usted tiene un encuentro con un guardia, con un policía, que le va a dar una multa, un somo, una contravención, como usted le quiera llamar. Y usted se molesta con ese guardia. Usted se molesta con ese guardia. Pero usted no le puede hacer nada al guardia. Pero en la noche usted va a tener problemas con el guardia. Porque cuando usted se acueste en la noche, esa molestia que usted tiene con el guardia porque le dio el ticket, le dio la multa, esa molestia va a tener un presente activo en la noche. No es real. Es lo irreal que viene al frente. Y usted pone la figura para que tú la veas. Usted nunca ha visto al diablo. Realmente usted nunca ha visto al diablo. El diablo es un espíritu. Pero usted ha visto al diablo vestido de blanco, lindo, precioso. Usted ha visto a Jesús con el pelo largo, el rubio de Galilea, un sinnúmero de cosas. Usted lo ha visto. Usted nunca ha visto ni a Jesús ni al diablo. Todo está relacionado a lo que usted hizo hoy.
Lo que usted hizo hoy va a afectar tu visión y tu sueño de esta noche. Muchas bendiciones a todos. Espero que el hermano López, que me invitó para hablar de esto, solamente quiero decirle que di lo mejor de mí. En otro día me la desquito con otra cosa. Así que, chao, chao. Muchas bendiciones y gracias por la invitación. El subconsciente colectivo del señor John. Verso Simon Freud. Shalom, shalom. Bendiciones.